Hola mundo, estamos aquí una vez más en nuestro Hasayé número 20 con un tremendo invitado y como siempre con la compa de ruta, la filósofa filosa Ana María Lara López. ¿Cómo estás, compa? Súper. Hoy nos acompaña psicólogo clínico, doctor en filosofía, investigador, académico, un ser humano lleno de creatividad, y se nota en la expresión de sus ojos un ser humano profundo que tiene mucho para compartirnos aquí. Pedro Salinas, doctor Pedro Salinas, bienvenido a este Hasayé, a este monte virtual donde hemos decidido habitar y compartir los frutos de nuestra creatividad. ¿Cómo le va, doctor Pedro Salinas? Sí, muy bien, muchas gracias por esa presentación tan elogiosa, Claudia, Ana María. Feliz de estar con usted. Sí, yo también muy contenta. Para variar tenemos un invitado de lujo que nos va a acompañar hoy día a propósito del tenor en el que siempre están estas conversaciones, ¿no? De esta época de transformaciones en las que siempre intentamos repensar, compartir respecto a cuáles son las cosas importantes de tener en cuenta hoy día o de considerar, que muchas veces están ocultas en el discurso oficial, ¿no? Y desde ahí hemos hablado ya con varios invitados sobre la necesidad de repensarnos en los vínculos, en lo que nos vincula tanto a los otros, en la diferencia, ¿no? En lo que nos vincula tanto también a la educación, a la política, que es parte de nuestra naturaleza, también en lo que implica estar vinculados al entorno, a la naturaleza. Entonces el concepto es bien amplio y lo hemos tratado de tomar por varios lados, y hoy día con Pedro, que es doctor en filosofía, es psicólogo clínico, vamos a tratar de ir abordándolo por el lado de la emocionalidad, del desarrollo emocional. Tal vez ahí él nos va a compartir sus hebras para seguir hilvanando en esta temática que es en el fondo repensar la manera en la que nos vinculamos existencialmente, ¿no? Así que te escuchamos, Pedro. Yo voy a silenciar mi micrófono. Sí, ¿por dónde partimos, Claudia, Ana María? Quizás partir por mencionar que efectivamente estamos en un momento de crisis bien profunda, o sea, una crisis profunda que probablemente no nos la podamos advertir por el mismo hecho que la tenemos muy encima. Y por el mismo hecho que ha sido una crisis que probablemente hemos venido vivenciando de una manera así muy vertiginosa los últimos quizás 30, 40, 50 años, y quizás menos, ¿no? 30 años atrás probablemente el tema de cambio climático, calentamiento global, estrés planetario, ciudadanía global, no eran conceptos que nos preocuparan o que lo tuviéramos como en una agenda de trabajo, en una agenda económica o en nuestras conversaciones en la casa del fin de semana o en la mesa, ¿no? Sin embargo, todas estas cosas que han ido pasando el último tiempo, que yo creo que están muy determinadas fundamentalmente yo creo por dos cosas. Una, por las crisis medioambientales y las crisis económicas, y otro por la falta de sentido que mucha parte de la población experimenta en términos de lo que es su propia vida. Han ido marcando un poco un paisaje que a ratos se ha tornado relativamente desolado. A veces también esa misma desolación permite que florezcan cuestiones muy enriquecedoras, como esta misma iniciativa que ustedes están haciendo, con esa metáfora tan linda que hacen del açaí. Entonces, es una época, yo diría, para mantenerse bien despiertos en lo que está pasando y sobre todo para poder tratar de cultivar de mejor forma lo que son los vínculos que establecemos con nuestro entorno, con la comunidad, con nosotros mismos también. Yo marcaría ese como primer punto de inicio, Claudia, Ana María, como un momento de crisis que estamos viviendo. Claro, sobre todo la crisis ha afectado un vínculo lo que implica la identidad, ¿no? Los vínculos de identidad que nos dan la pertenencia, que nos dan también cierta jerarquía. Hay una cultura organizada en torno a estructuras de roles, de posiciones, que hoy día también está en crisis. Entonces, además, hay una crisis sobre el sentido de las relaciones, sobre la finalidad de las relaciones, eh, y desde ahí la idea es pensar en el fondo qué es lo más importante, qué es lo que hay que recuperar, ¿no? Nosotros hablamos un poco de el volver a, o
no sé si volver, pero el poner de relieve la corresponsabilidad, la colaboración, la identidad comunitaria en torno a esta expansión global de una crisis que nos va despojando de identidad. Y por ahí, claro, de pronto lo más importante es empezar con el vínculo más comunitario o más local, ¿no, Claudia? Por ahí podría tirarte otra hebra. Sí, yo creo que el tema, o sea, la palabra vínculo de por sí, en sus acepciones filosóficas y en sus acepciones incluso literarias, ¿no? Es una palabra que nos invita a reconocernos con nosotros mismos, a recuperar, por otro lado, cuáles han sido esos momentos claves en la historia humana en los que hemos tenido situaciones de crisis y hemos necesitado recopilar, recuperar y volver a reconocer los vínculos que tenemos y también los vínculos que hemos roto. Entonces, en ese ejercicio de filosofía, en ese ejercicio de lo cotidiano, preguntarnos, Pedro, Ana María, ¿cuáles son esos vínculos en esta situación de crisis? ¿Cuáles son esos vínculos que hemos roto en esta crisis de sentido a la que haces referencia, Pedro? ¿Qué vínculos hemos roto? ¿Existe la posibilidad de recuperar, de restablecer los vínculos rotos con nosotros mismos? ¿Quiénes éramos antes de la crisis y quiénes somos ahora? Un poco reflexionar y seguir como lanzando hebras en ese sentido. Claro, a propósito de lo mismo, perdón Pedro, pero sí. a propósito de lo mismo, el tema de que además, si lo miramos históricamente, la época en la que estamos no tiene parangón con ninguna otra, hoy día es el tema de como que todas las ficciones están ahí, todo lo que nosotros pensábamos cuando éramos chicos, por ejemplo, lo que veíamos en monitos como los supersónicos, son cosas que hoy día son reales, pero también la idea del calentamiento global. Hoy día en las noticias mostraban incendios, otros lugares con congelamientos tremendos, entonces también hoy día estamos asistiendo como a un revelar o a un espacio en el que se están revelando todas las ficciones y se está cayendo todo eso con lo que confiábamos, incluso la creencia en un futuro está hoy día puesta en crisis, entonces desde ahí, claro, es bien complejo, es único en la historia, podríamos decir, esta época en la que estamos viendo todas estas transformaciones profundas, que parece todo mentira, parece todo ficción, y desde ahí, claro, cómo recuperar los vínculos que inevitablemente perdieron identidad, o sea, inevitablemente afectaron la identidad, ¿no? Por ahí un poco. Sí, está bonita la pregunta. Está bonita la pregunta porque creo que tiene, como todas las cosas, son cosas que tienen elementos de ida y vuelta, ¿no? O sea, si nosotros pudiéramos decir, claro, ¿qué vínculo hemos ganado? Yo creo que partamos primero por qué vínculo hemos ganado en nuestros últimos 500 años de historia de pensamiento occidental, o 600 años de historia. Hemos ganado una cuestión que es bien cartesiana, que tiene que ver con esta idea del yo autorreflexivo, autoconsciente, de un sujeto que es capaz de pensarse a sí mismo, ¿cierto? Que es algo que probablemente en el momento de la Edad Media, esta idea de una subjetividad autorrefleja, esta capacidad de autodeterminación, ¿cierto? No estaba, no existía por las estructuras sociales, religiosas de la época. Entonces, hemos ganado este sentido de individualidad, de autonomía, de autodeterminación, probablemente a nivel de pensamiento, una cuestión que se ha dado en los últimos, como les decía, en los últimos 500 años, pero esa misma fortalecimiento de esta individualidad autónoma, ¿cierto? Que ya ha trasuntado en una especie de individualismo radical, en cierta medida, tiene sus pérdidas, y ahí yo creo que las pérdidas en este caso son más importantes que las ganancias. Y yo diría que las pérdidas son fundamentalmente dos. Una pérdida es el sentido de lo sagrado en el mundo, de aquello que consideramos sagrado en el mundo. Y la segunda pérdida es nuestro vínculo con la naturaleza. Ahora, lo que estoy haciendo cuando digo que hemos tenido dos pérdidas, que es una pérdida de lo sagrado y la pérdida del sentido de vínculo y de unión con la naturaleza, en realidad estoy haciendo eh, estoy haciendo una falacia, ¿cierto? Lógico-argumentativa, porque en realidad la pérdida es la misma cosa, ¿no? En realidad estoy diciendo, es la pérdida de lo sagrado en la naturaleza. Las dos cosas están estrechamente vinculadas, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí radica nuestra principal pérdida.
Freud decía en El malestar en la cultura, decía, nuestro mundo tiene 3 pilares sobre los que se monta fundamentalmente, que es la ciencia, el arte y la religión. Si nosotros observamos nuestro tiempo actual, nos damos cuenta que, y bueno, y Freud decía que no tenga ciencia ni arte, tenga entonces religión, que es como decir, ya bueno, si usted, si usted no tiene pensamiento científico, ni tampoco tiene habilidad artística, bueno, ya, quédese con la religión, ¿no? Así como el opio del pueblo. Estamos pensando en Freud, que era, si bien era judío, pero era ateo, ¿no? Judío por herencia genética, pero era ateo. Entonces, si nosotros miramos estos 3 pilares de la cultura que describe Freud, ya, tenemos la ciencia, sí, tenemos una ciencia, pero tenemos una ciencia que al mismo tiempo que es si lo vemos en perspectiva del siglo XX, es una ciencia que al mismo tiempo que es capaz de salvar vidas y generar avances y desarrollos en la previsión de enfermedades, es una ciencia que al mismo tiempo construye bombas atómicas, por ejemplo, ¿cierto? O construye armas de destrucción masiva, ¿cierto? Entonces es lo que el grupo de Frankfurt llamó esta idea de una razón instrumental. Mirar críticamente también nuestro ejercicio racional del mundo. Hemos hecho toda la lógica de la explotación de la naturaleza en términos de productividad también, y tenemos ciencia, tenemos una ciencia extractivista que nos permite, qué sé yo, maximizar la ciencia económica, maximizar lo que son las materias primas y generar cadenas de producción tendientes a lograr utilidad y qué sé yo, ¿cierto? Bueno, pero por otro lado, tenemos, si nosotros decimos ya ciencia, bueno, ok, tenemos ciencia, una ciencia que tiene 2 caras, ¿cierto? Que mira para 2 lados. Tenemos arte. Los teóricos del arte ahora les podrían decir, en realidad no tenemos idea qué es el arte. Hoy día el arte puede ser cualquier cosa. Puede ser un artista chino que, como pasa, un artista chino que come feto, un artista que hace unas performances para suicidas frente a una cámara de televisión, puede ser arte la persona que hace unos cuadros y unas obras maravillosas que lindan con lo artesanal, ¿cierto? Cualquier cosa puede ser arte. Arthur Danto dice, el arte es lo que el artista quiera y sus patrocinadores. O sea, mientras tenga un artista patrocinadores que le molesta arte, bueno, que sea eso, será arte, no lo cuestionemos, digamos. Si tiene patrocinadores, será. Y si ya vamos al tercer pilar de la cultura, o sea, ya el arte ya lo tenemos tan valiente. La ciencia tira para 2 lados a veces. Y si nos vamos a la religión, nos damos cuenta que la religión se nos ha desplomado, en términos por lo menos de lo que es la cultura occidental, judeo-cristiano, más bien la cosa católica, apostólica romana, se nos ha desplomado frente a nuestro ojo, algo que en 50 años atrás podría haber sido totalmente impensado. Entonces tenemos una mesa de 3 patas bastante inestable en términos de cómo Freud definió esta constitución de la cultura. Y de ahí todos estos discursos de la modernidad líquida, de Bauman, qué sé yo, ¿cierto? Que nos dicen, bueno, hay algo que aquí se está mutando, que se está cambiando rápidamente, que no sabemos hacia dónde va, pero que nos pone precisamente en esa situación, en una posición de crisis. Ahí respondiendo un poquito lo que yo creo que ha sido las pérdidas que hemos tenido, que tienen que ver con los vínculos, que decía, como lo que decía Claudia. No sé qué les parece a ustedes, cómo lo ven. Sí, pues son pérdidas trascendentales y que precisamente cuando lo estabas hablando yo recordaba a Horkheimer y la crítica a la razón instrumental, ¿no? Claro, Que con la compa claro. lo leímos hace un tiempo también y que habla de esto, ¿no? Exactamente. De esta instrumentalización de todo y por ahí también caímos en estas estructuras culturales, sobre todo pensando en Chile o Latinoamérica, ¿no? También tan llenas de paternalismos, de colonialismos, en fin. Entonces, a propósito de esta instrumentalización en la que cayó toda la organización cultural, también la educación y la formación de las personas, el ser, el hacer, el saber, se separó y se instrumentalizó también. Dividimos el arte, dividimos la religión por horarios, por instrumentalizaciones, por normas que están atravesadas también desde la competencia, desde el uniformar. Entonces también yo inevitablemente lo relaciono con esta crítica que hacemos constantemente con Claudia a los sistemas educativos, a la fragmentación que se hace ahí del sujeto, del ser y también de los vínculos, en donde no hay un desarrollo del cobijo del otro, del autodesarrollo mismo del individuo con el cual le podríamos proporcionar
o motivar a capacidad de agenciamiento, que son las grandes falencias que tenemos hoy día, según, no sé, informes de desarrollo. En fin, las personas no tienen capacidad de agenciamiento, no hay capacidad de vínculo, que está un poco relacionado con estas pérdidas, ¿no? Del sentido. En el fondo, se perdió un sentido porque todo se instrumentalizó y se perdió sobre todo esa comprensión de que el sentido es algo que se construye desde uno, en los otros, en una diferencia. Por ahí es también lo que podríamos estar ganando hoy día en toda esta nebulosa, es el cuestionamiento de lo que implica la identidad, de lo que implica existir, y por ahí podemos encontrar otro tipo de tensiones que nos lleven a descubrir identidades o a ejercer nuestro mismo desarrollo entre los otros como humanos, ¿no? Para un posible futuro, ¿no, compa? Sí, sí, bueno, la verdad que mientras yo lo escuchaba a Pedro y a la compa Ana María, lo que se me viene a la mente es un poco esta idea y estas situaciones en las que, en relación a la palabra pérdida, ¿no? La maña de filóloga que tengo, ¿no? ¿Qué sucede en nuestras búsquedas interiores cuando perdemos algo, cuando perdemos a alguien? El tema de los vínculos tiene que ver con procesos de carácter, por un lado, teleológico y por otro lado también ontológico. Y en esos dos caminos está la palabra pérdida. ¿Qué encontramos cuando perdemos algo? ¿Qué encontramos cuando perdemos a alguien en este tiempo, en esta época, en la que esa palabra está tan presente? Hace unos días presenté y tuve el honor de leer una obra de una colega boliviana, Patricia Gutiérrez Paz, que publicó un libro, Memorias de un iPhone. Y en muchos de los cuentos de su libro, Memorias de un iPhone, ella le atribuye al iPhone la cualidad de sujeto, pensante, hablante, con recuerdos, y establece un diálogo. Entonces, y en nuestro día a día perdemos mucho, pero también ganamos, lo decía Pedro. Lo que hemos ganado y lo que hemos perdido en este camino, ¿no? Entonces, en dos sentidos, lanzo la siguiente, digamos, no sé si pregunta, pero provocación, la siguiente provocación para continuar con esta idea de la pérdida. Después de la idea del vínculo, esta idea de la pérdida, se ha hecho algo cotidiano, perder en el día a día. Hemos perdido expectativas, hemos perdido posibilidades, hemos perdido personas, hemos perdido trabajo, hemos ganado también otras formas de trabajar, hemos ganado otras formas de relacionarnos, otras formas de vincularnos y otras formas también de desvincularnos. Y ahora mismo América Latina está experimentando un proceso sin precedentes. Chile va a empezar a ser el tercer país en iniciar un camino de transformaciones sociales, políticas, estructurales, que van a impactar la forma en la que el chileno se vincula consigo y entre unos y otros, y los migrantes y todo ese proceso. Entonces, ¿qué pasa con la psiquis del individuo y con la psiquis de la sociedad en estos procesos de pérdida y de ganancia? Esa es la provocación, lo que se me viene para seguir tirando las hebras, Pedro. Sí, está profundo eso, ¿eh? Está profundo. Te estaba escuchando atentamente y estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, hemos experimentado pérdidas, algunas más conscientes, otras no más conscientes, algunas individuales. Claro, obviamente, tomo a propósito de pandemia, pérdidas que pueden ser individuales, que van desde la restricción de la libertad hasta personas, ¿cierto? Muchas pérdidas, muchas dimensiones de las capas de la pérdida. Claro, cada vez que hacemos una pérdida sobreviene también el duelo, ¿no? Que el duelo no tiene que ser necesariamente un duelo por una persona, o el duelo material ligado a la muerte de algo, sino el duelo precisamente por la pérdida, y después de eso sobrevienen las crisis identitarias y reorganizaciones identitarias, que finalmente son las que nos permiten
poder volver a generar una organización de sentido nueva. De hecho, desde la psicología constructivista, la identidad se define como la sucesividad de duelos que enfrentamos en la vida. El adolescente sufre un duelo cuando entra a la universidad, y después hay un duelo cuando entra el momento de trabajar, y el matrimonio es un duelo, porque hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida de la libertad, explícitamente. Uno dice, bueno, ya aquí hay cosas que ya no voy a poder hacer, en el contexto de matrimonio, por lo menos, así como se entiende tradicionalmente. Ahora ya cualquier cosa también puede ser cualquier cosa en estas relaciones de amor líquido, siguiendo con Bauman, pero en una relación normal uno diría, bueno, aquí hay cosas que ya no voy a poder hacer en mi vida prematrimonial, ¿no? Entonces, claro, estamos todo el rato experimentando pérdida, eso es así, pero a mí me parece que es más peligroso y más complejo la otra perspectiva que tengo en relación, que es la cantidad de personas que sienten que en realidad ya no tienen nada que perder. Eso me parece más complejo, y me parece más complejo porque yo creo que en parte lo que han sido los estallidos sociales que se han generado en muchas partes de Latinoamérica, particularmente lo que vivimos nosotros en Chile en 2019, es por un segmento de la población que en algún momento se sintió en esta posición, ¿sabes qué? Ya no hay nada que perder, porque en el fondo ya no ha sido expropiada un montón de cosas. Ya el sistema económico, el sistema social, el sistema político, no ha expropiado de un montón de cuestiones, del sentido de lo público, del sentido de la comunidad, incluido el sentido mismo de la identidad, una identidad que no deja de ser provisoria. Provisoria, porque en el fondo lo que nosotros creemos como identidad, para muchas personas es lo que está dado como material de insumo a partir de la publicidad. Sí, sí, eso es muy serio también, ¿no? Pensar que hay un teórico que se llama José Luis Brea que dice: la publicidad es la que administra el deseo en la sociedad contemporánea. La publicidad administra el deseo, o sea, aquello que yo puedo creer que es lo que yo deseo, en realidad está dado por una maquinaria publicitaria que me genera y me está continuamente proveyendo de objetos de deseo y de consumo. Entonces, yo creo que hay un momento en que efectivamente la promesa de la modernidad, de esta cosa en que cada quien le iba a tocar cada quien iba a tener lo suficiente, no se cumplió, fracasamos en ese proyecto moderno en cierto sentido, y hay una gran cantidad de personas que sintieron que no tenían nada que perder. Y ese estado, cuando el ser humano siente que no tiene nada que perder, me parece que es el estado más peligroso en el que a veces nos podemos situar como humanidad. Se abren oportunidades, pero también se abren profundas brechas y abismos en ese contexto. Me estoy acordando también de un libro que se llama Adiós al cuerpo, de un antropólogo, André Le Breton, donde él trata de explicar un poco, dice, bueno, lo último que queda, tratando de explicar por qué esta excesiva preocupación por el cuerpo humano, a partir de lo que es el tatuaje, la escarificación, el piercing, dice, empieza a analizar por qué los jóvenes y mucha sociedad está tan preocupada de poder customizar el cuerpo, como decir, quiero hacer mi cuerpo, las cirugías corporales, ¿cierto? ¿Por qué hay tanta preocupación por individualizar, customizar el cuerpo? Bueno, dice, porque es lo único que nos queda. El único reducto de dominio y de control que nos queda es el propio cuerpo, porque hay una serie de cosas que han sido de alguna manera expropiadas por una cultura donde al individuo no se le da fácil, precisamente por la falta de lo colectivo. Yo no sé si logro explicar la idea, son muchas cuestiones las que se me vienen a la cabeza a Claudia, Ana María, pero creo que les dejo abierta. Ahora yo les tiro Me la pelota a encanta. ustedes Sí. para seguir. Igual se abren también otras hebras. Por ejemplo, yo a Ahora, propósito de claro. lo que tú pensabas, pensaba, no sé, en todos estos fundamentos del contrato social. Rousseau, que dijo el primero que dijo esto es mío, empieza como el contrato, y hay muchas ideas alrededor de los hábitos capitalistas, ¿no? Que implican el miedo a perder. Entonces Me voy a también, perder, no claro. sé, hay Lipovetsky me parece que habla del narcisismo actual, ¿no? Y entonces el narciso actual trabaja mucho, se compra muchas cosas, se sacrifica, pierde hasta su vida, pero se siente orgulloso él por todo lo que tiene, pero además está muerto de miedo de que venga alguien a quitarle algo. Entonces me acordé primero de eso, de la idea del miedo a perder y de también vivir en una sociedad en la que todo te da miedo porque te lo van a quitar, versus lo que tú mencionas que es que ya no hay miedo a perder nada, porque, y relacionado con el que
todo está instrumentalizado, incluso el cuerpo, porque hay un patrón neoliberal de la felicidad, hay un patrón de que yo soy libre de elegir la chala que me compro, no me recuerdo haber conversado esto mismo hace un rato con Jorge Safer, pero a propósito de un libro de Zizek. Pero claro, la libertad está en que elijo qué me compro, qué me tatúo o qué consumo, pero no, y teniendo el miedo a perder algo, pero esa idea de ese algo que está perdido, que ya no hay que perder, es de donde están surgiendo, ¿no? Yo también tiendo a mirar más bien optimista la cosa, a tratar de buscar por dónde ahí aparece algo. Está surgiendo no hay nada más que perder, también como un desprecio a este sistema que me impone una idea de felicidad. Entonces, eso es súper potente, eso es lo que ahí nos tiene a nosotros tratando de pensar desde dónde, porque yo siento que hay como una vuelta de el relacionarnos desde lo sacro, el querer, el vibrar bien, el apoyar al otro, el entenderse cada uno en una construcción, eso cada vez está más, no sé si legitimado, pero los jóvenes ya están en otra parada, relacionándose, compartiendo, valorando cosas. Entonces, bueno, tampoco es una cosa muy concreta, pero se me aparecieron esas dos ideas, ¿no? Por un lado, tantos siglos de miedo y de nutrirse desde una felicidad cosificada, desde lo que poseo, y por otro lado, hoy día ese no tener miedo a perder, porque tal vez se puede abrir por ahí otro tipo de posesiones, otro tipo de pertenencia identitaria, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, esto de cuando yo escuché que dijiste, ya no hay miedo a perder nada porque lo hemos perdido todo, me acordé de este filósofo y ensayista surcoreano, Byung-Chul Han. Ajá, exacto, el mismo, Byung-Chul Han, y él tiene un libro que es el de la sociedad del cansancio. Y en ese libro, ¿por qué se me vino? Porque es como que el sistema ha agotado las energías y la capacidad de atender lo que nos interesa, o lo que nos interesaba en algún momento de la historia de la humanidad, o los deseos que teníamos, sabíamos cuáles eran nuestros deseos, trabajábamos para cumplir esos deseos, y de pronto hemos llegado a un momento en el que ya no sabemos cuáles son esos deseos, ya no sabemos cuáles son las probabilidades de que se cumplan nuestros deseos individuales en una sociedad en la que se ha insistido desde el sistema educativo en homogeneizarlo todo. De alguna manera, desde los estudios interculturales, lo que se está proponiendo desde las diferentes fuentes de la interculturalidad, desde la antropología de la memoria misma, en las propuestas de Joel Kandú, por ejemplo, un antropólogo que explora mucho la antropología de los sentidos y la antropología de los afectos, o desde las exploraciones lingüísticas que se están haciendo sobre la arqueología de la poesía, es decir, exploraciones de la poiesis humana, más allá de logos, y sus posibilidades para la construcción de nuevos conceptos, de nuevas palabras que describan de mejor forma lo que nos está pasando. La calidad de nuestros deseos, ¿cuál es? La calidad de nuestros deseos es la que impone el marketing, la que impone el sistema que nos mencionabas, Pedro. ¿Dónde está? ¿Cómo identificamos si los deseos que sentimos en relación a nuestro sentido, mirándolo desde la antropología de los sentidos que explora Joel Kandú, cómo identificamos si esos deseos son realmente nuestros? Son de Ana María, son de Pedro. Es una situación de encrucijada, diría yo, la que tenemos como humanidad. Por otro lado, yo siento que también hay, y vos lo dijiste antes, hay grandes aportes y tenemos enormes herencias. Por ejemplo, la herencia del libro de Duelo y Melancolía. Es una herencia ese libro, de Freud, Duelo y Melancolía. Es un libro que particularmente cuando he vuelto varias veces a ese texto,
he logrado procesar desde distintos lugares mis propios duelos. El duelo de la primera y única mascota cachorra que tuve, y que no quise más, nunca más en mi vida una mascota, porque el duelo de la pérdida de una mascota, yo no sé si se supera. Luego otros duelos, como el de mi abuelo, o ni qué decir de los duelos relacionados con los afectos ya en la adolescencia y en la vida adulta, ¿no? Entonces hay diferentes capacidades humanas para afrontar, para transformar los duelos también a nivel de afectos, trasladándonos un poco a ese nivel, a nivel de afectos. ¿Y cuál es la calidad de nuestros afectos también? ¿Cómo medimos desde la psicología clínica, estoy pensando, o desde, no sé, los estudios de la filosofía y la teoría del arte? ¿Cómo podemos mirar la calidad de nuestros deseos, la calidad de nuestras ganancias en todo este proceso que venimos recorriendo, ¿no? En una sociedad donde estamos agotados, en una sociedad del cansancio. Sí. Sí, hartas cosas que también se me vienen a la cabeza. Bueno, es lo que habla un poco Byung-Chul Han de la autoexplotación, ¿cierto? O sea, es como que en el fondo ya no necesitamos que nadie nos explote, que nosotros mismos ya hemos incorporado la lógica del esclavo en nuestra propia autoexplotación por fines productivos. En el fondo nos validamos por esta tendencia a la productividad que tiene nuestra cultura. Marcuse decía, hace 50 años atrás, decía, las personas se han convertido en lo que poseen, decía. Es decir, su identidad está estrechamente ligada a los objetos a cuales pueden poseer. Es algo que en la literatura lo encontramos también en Diamel El Tit, en la novela Mano de Obra, por ejemplo. La estrecha relación que establece el individuo moderno con la mercancía, ¿cierto? Algo que viene de finales del siglo XIX, pero que es muy potente, es muy potente. Por eso en este round que tuvieron a partir de la pandemia, Zizek con Byung-Chul Han, donde Byung-Chul Han pensaba, decía, no, la pandemia va a tirar por el suelo el sistema neoliberal, decía. Zizek decía, es más, le responde una cosa así como, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del sistema neoliberal, le dice, ¿no? Porque como que casi que no tuviéramos otra forma de entender el mundo que no va a partir de esto. Entonces, claro, cuando tenemos un mundo que está dado por intercambios de mercancía, de ganancia y de pérdida, es fácil entender que haya gente que tiene profundo miedo a la pérdida, efectivamente, ¿cierto? Y por otro lado, que afortunadamente no es mi caso y que probablemente no es el caso ni de ustedes, ni de mucha gente que ve el programa, que esta idea de no tener nada que perder, yo creo que tiene que ver precisamente con las personas que están al margen, los que están en el borde, en los bordes sociales, ¿cierto? Que son esas personas con las cuales ni la filosofía, ni la ciencia, ni el arte le hace sentido la voz de lo que estamos nosotros enarbolando probablemente. Porque lo que nosotros estamos hablando, ¿cierto? Dentro de todo eso, son discursos que podemos hacer en cierta medida con el estómago lleno, mientras que hay otras personas que están aún en una situación de la profunda desigualdad que vivimos en Latinoamérica, ¿cierto? Donde todavía hay índices de pobreza muy tremendos, ¿cierto? La desigualdad que no solamente en términos económicos, sino también en términos socioambientales también. Entonces, a mí esa es lo que yo creo que ha sido la mayor deuda que tenemos como sociedad de poder efectivamente haber logrado un mejor uso de los recursos naturales, una mejor distribución de la riqueza, en el fondo un componente de justicia socioambiental que hasta ahora no hemos logrado consolidar. Y yo creo que de ahí los temores a las pérdidas y las pérdidas ya anticipadas. Las estructuras consolidadas de poder que efectivamente están sirviendo, cómo se les remueve el piso, y por otro lado, unas dimensiones sociales que, claro, quieren pugnar por entrar en una dimensión que les ha sido excluida. Es muy complejo, y en este contexto, en todo este marco, ya como paraguas, aparece otra cosa que mencionaba la Ana María, que esta idea de la felicidad. Estamos en el momento más crítico del mundo, se nos está cayendo el mundo a pedazos, y por otro lado aparecen unos teóricos de la psicología positiva que nos quieren imponer la idea de la felicidad en el trabajo. Cuando uno empieza, es que se puso de moda toda esta cuestión de la psicología de la felicidad, seamos todos felices, y aparecen todos estos coaching y mentores y gurús de la felicidad, ¿cierto? Cuando tenemos una tremenda colapso vital planetario, entonces, bueno, es el momento para ponernos felices. O sea, obviamente, tratemos de ser optimistas con
con el momento en que estamos, pero tampoco es un momento para que la felicidad no nubile la capacidad crítica de ver el minuto que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para mí me parece que el concepto de felicidad es un concepto que también está provisto por identidades y patrones de mercado. Por algo, el Instituto de la Felicidad lo administra Coca-Cola. ¿Sí? O sea, el Instituto de la Felicidad está muy vinculado a esa lógica del mundo Disney y del mundo Coca-Cola. Entonces, es un mundo muy, muy complejo porque lo que tenemos son confrontaciones simbólicas, de sistemas simbólicos que son muy fuertes, muy fuertes. Y el predominio de lo simbólico sobre el mundo, que ha estado pues, fundamentalmente dado por la estética del consumo, yo creo que es lo que está haciendo crisis y espero que se haga crisis para que se abran otras formas de poder entender efectivamente lo que son nuestras construcciones de mundo. Tú me hiciste una pregunta, Claudia, que ya se me olvidó, que cómo podemos desde la psicología clínica medir, valorar, evaluar el componente de qué cosa era, que fue la última parte de lo que me preguntaste. La calidad de nuestros deseos, la La calidad calidad de de eso. nuestras pérdidas y de nuestros duelos, ¿no? Que se Uf, habla mucho de calidad en el neoliberalismo, ¿no? Esa palabrita, calidad sí. educativa. Entonces, ¿cómo medimos esto que es tan intangible, Mm, tan subjetivo? ¿Es posible? ¿Cuáles serían los parámetros? Porque se ha hablado, a propósito que sí. dijiste, del Instituto de la Felicidad y del Mm, el FIP, la felicidad interna bruta, que dan claro. el caso de Bután, de que dicen que en Bután existe la felicidad interna bruta, y cuando yo he visto varias veces ese documental, en realidad viven en situaciones extremas en Bután, Mm, en situaciones en las que tienen que lograr que sus cultivos, por las adversidades climatológicas, tienen que lograr que sus cultivos con los que subsisten todas las familias no se echen a perder, y sin embargo es el país más feliz del mundo. Claro, hablan de toda la lógica del budismo, de la meditación, que yo mm, mismo La he experimentado. organización del sentido de ser. La mm. Exacto, organización del la sentido del ser. organización del sentido del ser. Lo que Entonces, tenemos valente. ¿vos crees que hay una posibilidad, Pedro, Sí, de sí, medir? ¿Es total. medible? Sí, no, yo total, yo soy optimista, soy un pesimista optimista en relación con el mundo que estamos viviendo, ¿no? Pero ¿cómo lo podemos saber cuando esos deseos son, bueno, yo creo que es cuando yo tenga la sensación de que mi deseo está alineado también con el deseo de otro. Porque precisamente lo que hemos tenido es que yo he entendido que mi deseo es propio y es un atributo personal. Yo quiero tal auto, quiero tal casa, quiero tal profesión, quiero tal cosa, ¿cierto? Bueno, y el resto no aparece, ¿no? No hay ninguna lógica de coparticipación, no hay una lógica de codependencia, no hay una lógica de coconstrucción, no hay una lógica de comunidad. Entonces, cuando nosotros enfrentamos lo que es probablemente el mayor problema que tenemos ahora, que es el problema socioambiental, no hay otra forma de sortear ese problema si no es bajo una lógica de comunidad, como una lógica de coparticipación. Y en esto yo creo que tenemos que ahí atender a lo que son todas las epistemologías alternativas, de la que América Latina es rica. Es rica porque nosotros, cuando a la medida que vamos viendo las formas de vida, o sea, claro, podemos ir a Bután, pero también podemos ir al sur de Chile, podemos ir a la Amazonía peruana, boliviana, y podemos encontrar formas de organización comunitaria, donde las dimensiones políticas, sociales y económicas se rigen bajo otros patrones. Mejores, buenos, malos, bueno, no lo sabemos, pero tenemos alternativas que quizás podemos evaluar dentro del contexto de lo que nosotros hasta ahora hemos ido construyendo como este mundo occidental que en parte se nos cae. Se nos Sí, yo cae creo desde... que, claro, esto que estás diciendo, lo último de las diferentes epistemologías, el desafío es, y ya lo decía la compa Ana María en otros asayes, dejar de mirar a escalas grandes y dejar de mirar desde una perspectiva de la producción en masa. Ese es el Sí, enorme reto que tenemos como sociedad, sí, mirar desde totalmente. lo local sin excluirnos, sin autoexcluirnos de lo global, porque ese es también como que ahí hay que mantener un equilibrio, ¿no? Entender que estamos en un mundo interconectado y que Sí, lo que
en mi localidad, el incendio de la ecorregión chiquitana de Bolivia, en la zona de Roboré, Santiago, mi pueblito de la vida, de donde crecí, esos incendios de esa ecorregión amazónica se desprenden y van a impactar toda la Amazonia de América del Sur. Y la frontera con Brasil y Paraguay, llega a Argentina, llega incluso hasta acá, hasta la zona del sur de Chile, a Concepción, o sea, está todo conectado. Entonces, sin embargo, el riesgo en este ejercicio ya está todo interconectado, entonces nos quedamos en querer ser todos ciudadanos globales y nos vamos despojando de nuestras identidades locales, porque pareciera que en la medida que menos se te note de dónde sos, tenés más probabilidades de éxito en el mundo. Ese fue un razonamiento fuerte, que se puso en las escuelas incluso. Sí, ¿no? Entonces, perdón, Claudia. Esas lógicas de exclusión que son colonialistas, ¿no? De excluir al otro, de este pueblo tipo Frankenstein que tenemos en Latinoamérica, el demos ahí todo armado por un lado con exclusiones donde no participaba el indígena, donde de un principio los gobiernos fueron siempre segregadores, no excluyentes. Entonces, desde ahí es donde yo creo que esas lógicas tienen que empezar a cambiar. Yo tengo fe, lo veo muy difícil en la Convención Constituyente, en estos como intentos de donde el diálogo no funciona, donde sigue estando esta competencia, pero de todas maneras, viéndolo desde otro lado, como decías tú, ¿cierto? Desde la educación es una de las instituciones más generadoras de exclusión social, o sea, el diferenciar o el determinar qué conocimientos van a adquirir las personas y además eso homogeneizarlo es una cosa terrible. Hay una instrumentalización también del conocimiento o un consumo del conocimiento que hoy día con las redes, con esto de que la información está girando, ¿no? Y el conocimiento, o sea, yo paso publicando en mi muro de Facebook todos los textos que aparecen porque cuando yo estaba en la U tenía que fotocopiarlos y me costaba incluso muy caro tener acceso a esta información y a estos tremendos libros. Y yo ahora los encuentro y los puedo descargar. Entonces también ocurre aquí que hay una posibilidad de acceso en la que se pone en crisis esta administración del conocimiento a propósito del ejercicio docente, ¿no? El profe no es el que sabe, sino hoy día tiene mucho que ver con cómo medio, cómo motiva al otro. Y por ahí, en esta instrumentalización del consumo del conocimiento, esta división nefasta desde lo que debo saber y repetir y la experiencia por fuera, se habla mucho de la experiencia en educación, pero la experiencia es lo que menos se trabaja, lo que menos se hace. Hoy día, con todo este problema de la virtualidad, del encuentro en clases de este tipo con los estudiantes, se ha tenido que volver a la didáctica. Y la didáctica es una cuestión fundamental en qué nace clases, cómo genero secuencias didácticas, cómo compruebo que aquello que transmití, en fin. Y dentro de ese cuestionamiento de la didáctica, a mí me parece que es importantísimo repensar cómo estamos entregando el arte, cómo estamos potenciándolo a las personas, porque algunos tienen acceso a clases de música y otros no, por ejemplo. Si a mí me ha tocado trabajar en colegios muy vulnerables, ir a evaluar profesores, ir a ver clases. Y en condiciones nefastas, contratos muy sesgados a los niños, sin permitir, a veces salas de computación cerradas para que los niños no las ensucien. Entonces, por ahí el tener claro que podemos tocar instrumentos y que los puedo tocar, que puedo acceder a un computador, que las cosas las puedo usar, ¿no? También nos permitirían poder desarrollarnos por todos lados. Esto también de definir, ¿qué serás tú? ¿Qué vas a hacer cuando grande? Si yo soy alguien que puedo curiosear por todas las cosas que hay, pero el sistema educativo, que nos quita más años de la vida, no nos enseñó a curiosear, no nos enseñó a expresarnos. A mí me hace muy feliz, por ejemplo, hacer música, aunque no tengo para nada muchos conocimientos de eso, y por ahí quería ir cerrando, porque Pedro también hace música, tal vez para ir terminando esto, que es una conversación que jamás se va a cerrar, ¿no? Los temas aquí van a seguir fluyendo y fluyendo, tal vez otro día nos podría acompañar, pero podríamos ir cerrando contándonos un poco para ti qué es hacer música y hablar un poco de eso.
Uy, para mí hacer música es encontrarme quizás cada vez que hago música yo creo que me reencuentro con mi alma. Yo sé que estoy utilizando un concepto que está profundamente en desuso, pero no tengo otra manera de poder expresar. Cuando me conecto con la música yo me recompongo las partes de mi alma porque me conecta con mi infancia, me conecta con aquello con lo que juego. El juego filosóficamente es lo inútil por esencia, ¿no? Así definimos en la filosofía del juego, lo inútil por esencia, porque es lo que no tiene fines productivos. Y cuando agarro una guitarra, cuando agarro un instrumento, no estoy pensando nada, de sacar ningún rendimiento de productividad de ello, simplemente estoy tratando de, ni siquiera sé qué estoy tratando de hacer, me estoy conectando con algo que yo sé que me envuelve y que me llena de sentido nomás, desde una cosa que va más allá de la racionalidad. Entonces, y que me conecta con los sentimientos, con emociones, con anhelo, con mis imágenes interiores, ¿verdad? Y creo que es un privilegio, creo que es un privilegio, me siento un privilegiado de poder tener tiempo para hacer eso. Y desearía lo mismo para los niños, ¿cierto? Para que los niños, porque a propósito de la educación, creo que en la educación está el tema, o sea, si hay algunos profesionales a los que nosotros deberíamos sacarle el sombrero y a los que tendríamos que poner fichas, son a los profesores, y no a los profesores de la media, sino que probablemente a los profesores de la enseñanza básica y prebásica, porque ahí están los pilares de la futura generación y la futura cultura. Si es que educamos en una racionalidad crítica, si es que educamos en emociones, si educamos en el concepto de la comunidad, si educamos en el concepto de la participación, de la integración, de la aceptación de la diversidad, si educamos en todas esas cosas, en el amor a la naturaleza, en el encontrar lo sagrado en la naturaleza, yo eso es algo que lo voy a repetir siempre. Creo que no hay otro camino de entender que estamos rodeados de una naturaleza sagrada, ¿cierto? Y que la idea de Dios se puede manifestar en muchas más cosas que en algo que habita afuera, en un mundo de lo suprasensible. Y yo creo que por ahí están las esperanzas. Entonces, yo desearía que lo que mismo que me pasa con la música a mí, ojalá todos lo pudiéramos encontrar en el arte, en una pintura, en la ciencia, en el juego, en el crear, en el compartir, en el poetizar, ¿cierto? En el escribir. En fin, eso podría decir para no... Hermoso. ¿Sí? De eso se trata. Creo que estamos un poco en sintonía, ¿no, compa? Bellísimo. Bello, bello, Pedro. Gracias por Sí, tu gracias. tiempo, por compartir los frutos de tu pensamiento, de tu creatividad. Cuando decías esto de la música y antes habías hablado de las brechas sociales, laborales, se me vino a la memoria Willy, el gran compañero de vida de mi mamá, con quien yo crecí y compartí, ¿no? El papá de todos mis hermanos, obrero, trabajador, dedicado, toca varios instrumentos musicales. Su gran sueño era dedicarse a la música, pero claro, 5 hijos, la situación laboral precaria, etc. Y sin embargo, cada día, desde que recuerdo yo, él se despierta a las 5 de la mañana, toca guitarra, canta cosas propias y ajenas, hace el cafecito, le lleva a mi mamá, charlan un rato, vuelve a tocar guitarra y se va a trabajar. Y yo diría, si no fuera por la música, por esa guitarra o por ese teclado que teníamos en la casa, y que de pronto dejábamos de tener porque lo tenía que alquilar para cubrir el arriendo de fin de mes, pero después lo recuperaba, ¿no? Si no fuera por eso, yo creo que Will hubiera colapsado y goza de muy buena salud. Entonces, el arte, yo diría, es la respuesta a todas estas brechas y a todas estas deudas que Es tenemos terapéutico. Sí, con la absolutamente. sociedad. El arte, la artesanía también, la tradición, Sí. ¿cierto? Crear Eso, en de el ahí, fondo, sentirte crear, capaz de Totalmente. crear, la crear, totalmente. sensación de que no está en la Sí, educación todavía y sin, instalada y, y sin, realmente. y sin uno, y sin una finalidad, o sea, sin Claro, necesariamente decir, oh, que quiero hacer esto. No, simplemente así como Uh-huh. Willy que disfruta tocar que te mañana salga con algo. guitarra Exacto, y que en su salga, día a exacto. día. Y Sí, autodidacta, ¿no? En su día a autodidacta. día. Para terminar, me acordé de una frase de Rudolf Arnheim, un psicólogo del arte, él decía, el arte es lo que con más frecuencia nos recuerda que no solo de pan vive el hombre, decía.
el arte es lo que con más frecuencia nos recuerda que no solo es pan viola. Claro. Pero yo creo que es fundamental. El arte, crear, es una disposición de vida, finalmente, existencial hacia el mundo. Tal cual. Sí, Sí, el sí, que arte y esta conexión maravilloso. con el alma. Esto que Con has el dicho, alma. que para mí alma es una palabra que creo que la uso mucho en mi vocabulario cotidiano, aunque, y claro, a veces me suelen cuestionar, pero yo he logrado conectar muchos momentos de mi vida más con el alma que con mi cuerpo, porque he tenido el cuerpo a veces, no sé dónde estaba mi cuerpo, pero sí sé dónde está mi alma siempre. Por más que mi cuerpo tenga un problema de salud, mi cuerpo físico, pero no importa lo que sea que pase con mi cuerpo, tengo esta fuerte conexión y me gusta la invitación que haces, como no sos el típico intelectualoide que se ha desconectado de esto que No. más real que todo. Después Me de 8 encanta. años después de 8 años de doctorado, hay una cosa que me quedó claro, que es que las soluciones no están por el lado intelectual puramente. Hermoso. No, Muchas no es gracias, esa Nos Pedro. alargamos más que en otros Hasayé. Esto Me debería encanta. continuar. Gracias por acompañarnos por este No, tiempo de muchas vida. gracias. No, muchas Y gracias a vamos a ustedes por ir la invitación. Lo ya disfruté muchísimo, me incluí cerrando. mucho sentido y las felicito muchísimo. Mucho por esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias. El honor fue Bueno, mío. Así Juan, que... ahí vamos.